Tras la sesión, los portavoces de los grupos parlamentarios pasaron por la sala de prensa a valorar el discurso de Adrián Barbón. No hubo sorpresas. El PSOE alabó a su presidente y el resto de los partidos tuvieron posiciones críticas, aunque tibias en el caso de Izquierda Unida y matizadas en Ciudadanos, que no descarta volver a votar a favor de los presupuestos. La valoración del resto fue dura, con diferente tono y modulación. Vox acusó a Barbón de mentir por decir que cooficialidad no supone obligatoriedad para los ciudadanos. Y hoy ha vuelto a mentir el presidente del Principado de Asturias en relación a la oficialidad. La oficialidad, y él, que es licenciado en Derecho y presume de sus conocimientos en Derecho, la oficialidad es imposición. No existe un mero reconocimiento de derechos, que es lo que pretende vender a los asturianos. No hay un reconocimiento de derechos sin como espejo que haya una obligación. Blanco rechazó por segunda vez pedir disculpas a Pumares por la campaña de Vox contra el portavoz de Foro, como le volvió a pedir Barbón.